Vamos a arrancar con tórax. ¿Se acuerdan que estábamos viendo tórax? Em, Habíamos visto varias cositas y quiero reforzar otras que me olvidé, como por ejemplo la importancia de la respiración. Si bien este cuadro ya lo vimos, porque ya lo vimos y ya sabemos lo que hace el diafragma, si deprime, si eleva, si tantas cosas que pueden hacer los órganos. Hay algunas cosillas que quiero que nos quede claro porque nos va a servir para, este, para todas las técnicas. Bien, sigamos. Bueno, hablábamos de la inspiración y la expiración. ¿Para qué nos sirve la inspiración y para qué nos sirve la expiración? Y en la mayoría de las técnicas, eh, cuando vamos a hablar o cuando vamos a dar la indicación, por ejemplo, en un tórax de frente, ¿qué nos dice la técnica? Que la inspiración tiene que ser máxima. O en las oblicuas, que vamos a ver, y la mayoría de las técnicas, nos dice que la exposición, o sea que el disparo, se va a realizar luego de la segunda inspiración completa. Estas instrucciones son very important. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el tórax o el abdomen van a hacer movimientos que resulta que son movimientos involuntarios. Son movimientos que tienen que realizarse, que los realiza el corazón, y los movimientos de los pulmones, si bien son voluntarios, son necesarios. Porque si no respiramos, vamos a sentarnos a la derecha del Padre. Entonces, cada movimiento de los pulmones, cada inspiración o expiración, o cada contracción o expansión de estos campos pulmonares, van a llevar al efecto de imagen. Cuando llegue la imagen, luego de hacer la exposición, nos llevan a una imagen fallida si nosotros hacemos el disparo justo cuando el paciente está respirando. ¿Por qué? Porque se va a notar como una borrosidad cinética, como una borrosidad, que es que el paciente respiró. Entonces, los campos pulmonares se van a observar como borrosos, como que se encuentra la imagen sucia y no van a poder determinar bien la diferencia entre, supongamos, el aire y los bronquios, entre las partes radioopacas y radiolúcidas. Es como que hay una mezcla, entonces no es diagnóstico. Entonces es súper importante que nosotros demos buenas instrucciones sobre la respiración, que nosotros le expliquemos al paciente por qué tiene que inspirar profundo, por qué necesitamos una máxima inspiración, por qué necesitamos una expiración y por qué la técnica, por ejemplo, en Botrander nos dice que tenemos que tener una máxima o no máxima, nos dice que va a haber una segunda inspiración. Porque lo que suele hacerse es primero
practicar con el paciente y mientras estamos acomodando la posición, podemos ir diciéndole que respire profundo, que haga una inspiración, que le vamos a decir nosotros, lo que yo hago es esto por lo general siempre va a ser, como dicen muchos, televisión verdad, esto es sala verdad o profesión verdad. Lo que yo hago es mientras voy acomodando, si bien yo trabajo mucho con niños, es como implícito que hay que hablar un poco más. Pero cuando estoy con adultos también hago lo mismo y los resultados son muy buenos. Es decir, mientras yo voy acomodando, ya cuando termine y me vaya para allá, voy a hacer el disparo. Le voy a pedir que haga una inspiración, que respire profundo, que guarde el aire, que no lo suelte hasta que yo le avise. ¿Puede respirar profundo? Sí, bueno, puede hacerlo ahora. Es como yo le voy diciendo, porque la bibliografía dice que cuando yo le digo al paciente que haga la inspiración, nunca la hace al máximo. Hace una inspiración, sí, pero no la hace al máximo. Entonces suelta el aire y ya la segunda inspiración es como que toma más aire, es como que puede inhalar más aire, entonces la imagen va a ser mejor. Entonces por eso va a ser importante y dice la bibliografía o dice en las técnicas que se puede hacer, lo voy a buscar porque quiero decirlo exactamente. Exposición después de la segunda inspiración completa. ¿Qué quiere decir? Que la primera no fue suficiente o que la primera no es óptima, que lo óptimo es la segunda inspiración. ¿Podemos hacerlo así? Como les digo, sí. Podemos hacer directamente, decirle, inspire profundo, no, inspire, no, respire profundo, mantenga el aire y no lo suelte. También, no está mal. Acá lo importante es conocer el por qué necesitamos la expiración y la inspiración. Algunas veces les van a pedir una radiografía de tórax en inspiración y otras en expiración. ¿Para qué? Para comparar. Porque a veces hay neumopatías que son necesarias observarlas en las dos, en los dos modos de respiración. Quiero que anoten en la página 74 de Botranger, tienen un apartado del capítulo 2 que habla de instrucciones de la respiración. Y ahí van a encontrar lo que es la inspiración, por qué de la segunda inspiración, expiración. Tienen unos ejemplos de imágenes que les va a servir. Y luego, a mitad de página, les dice fundamentos de las radiografías de posición erecta. ¿Por qué realizamos posición erecta? Y estos tres fundamentos son preguntas de examen de tórax. Así que ustedes anoten, estudien, léanlo. Si no lo entienden, después lo vemos, pero no es muy difícil porque la primera dice que es para permitir que el diafragma descienda. Y cuando el diafragma desciende, los órganos abdominales también descienden. Entonces, el campo pulmonar se va a expander de mejor manera. Si el paciente, no tengo imagen, pero supongamos que yo tengo esta técnica, yo estoy compartiendo, asumo que ustedes están viendo, porque me estoy viendo en el teléfono. Bien, supongamos que acá tengo un paciente en una técnica correcta, una posición correcta, en una posición del rayo correcta, el paciente inspiró profundo y mantuvo el aire, hice el disparo, tengo esta imagen.
esta imagen que tengo acá tiene los espacios correctos, está inspirado. Ahora, si yo comparara esta imagen, voy a hacer lo que no se debe hacer. Vamos a hacer una nueva. Voy a copiar esto. Le dije, esto es clase verde. Tenemos una. Y por aquí tengo otra. Hagamos de cuenta que es una posición de frente. Sabemos que no es la técnica, pero es para que ustedes lo entiendan. Un espejo. Ahí está. Sabemos que es otra técnica, pero es para que nos demos cuenta y para que podamos comparar. Cuando un paciente hace una buena inspiración, ya sea la primera o la segunda, y yo hago el disparo, voy a encontrar la imagen correcta. Voy a encontrar los campos pulmonares expandidos. Cuando el paciente no respeta todas esas situaciones, lo que sucede sería una imagen parecida a esta, o sea, con campos pulmonares contraídos, con campos pulmonares que no se visualizan bien, entonces es una radiografía que no tiene el criterio radiográfico ni tiene la calidad radiográfica necesaria para el diagnóstico. Por eso es tan importante la respiración. Lo que me lleva al punto 2, que dice que sería para revelar los niveles hidroaéreos en el tórax. Por eso se tiene que hacer de pie. Si el paciente está acostado y hay un nivel hidroaéreo, que es una mezcla de aire y agua, si el paciente está acostado, voy a ver que hay líquido, pero no voy a dimensionar ni voy a poder diagnosticar cómo es ese líquido ni dónde está ubicado. En cambio, si el paciente está en posición eréctil, ya sea que sea sangre, que sea el líquido pleural, el líquido, cuando el paciente está de pie, va a quedar abajo y arriba se va a ver la burbuja del aire y me va a servir para darme cuenta cuán grande es esa lesión. Puede ser por un traumatismo, puede ser por una neumonía, puede ser por una sepsis. Las razones son muchas, pero aquí lo importante es que siempre, en medida de lo que podamos, las radiografías tienen que ser de pie, tanto en adultos como en niños. Hay niños que colaboran sentados, hay niños que colaboran parados. Yo, por ejemplo, siempre trato de hacer la radiografía de pie, sea niño o sea adulto. Obviamente un bebé no la voy a poder hacer. Un bebé se hace de cúbito, pero para neumonía o para otras patologías para un bebé existe la clínica, existe la ocultación. Entonces la radiografía es como un anexo para la neumonía en un niño, por ejemplo. Pero en un adulto no, en un adulto es necesario la radiografía. En algún momento me decían a mí que, bueno, profe, en plena pandemia, ya la radiografía no se va a hacer más. Ahora se va a hacer siempre tomografía. Porque todo paciente que tenga COVID o haya pasado por COVID tiene que tener un control tomográfico. Me preguntaban que habían escuchado, que habían leído que un paciente con COVID tenía que hacerse una tomografía alrededor de, supongamos, los 6 meses. Cada 6 meses y después una vez por año. Como si fuese una mamografía, me reía yo, porque eso no es real. O sea, el paciente que tuvo COVID esos 15, 20 días. El paciente que estuvo internado ese tiempo, dependiendo de la gravedad del paciente. Pero en ningún lado está indicado que una tomografía tenga que hacerse cada 6 meses
solo por el hecho de que tuvo COVID. Obviamente hubo pacientes graves y hubo pacientes leves. Yo tuve COVID 2 veces. Las 2 veces nunca tuve nada respiratorio. Nunca me hice tomografía y nunca me hice radiografía. ¿Por qué no lo hice? No lo hice porque conozco la radiación. Conozco que si yo ya me irradio porque trabajo, no me voy a irradiar para hacer una tomografía. Una tomografía. ¿Alguien recuerda que yo les dije a cuántas radiografías de tórax equivalía una tomografía de cerebro? ¿A 100? A ver que me escucho. Ahí. ¿Cuántas? Creo que dijo a 100, ¿puede ser? Bien. Ay, me hago zoom yo misma. Sí, a 100 había dicho. Entonces, imaginemos el espesor de un cerebro aproximadamente. Comparémoslo si un cerebro valen 100 radiografías de tórax, un tórax valdrán, supongamos, 300 radiografías de tórax. El cuadro existe, está determinado, pero yo no me acuerdo. 300 radiografías de tórax cada 6 meses es una cantidad fuerte de radiación, que no es lo mismo hacerme una radiografía de tórax. Entonces la radiografía de tórax no está subvalorada. La radiografía de tórax es la radiografía más diagnóstica que hay, pero se tiene que hacer de pie. Por eso que es necesario. Entonces recuerden que tienen la página 74 para observar. Luego de los niveles hidroaéreos tienen para prevenir la ingurgitación y la hiperemia de los vasos pulmonares. Hiperemia es cuando hay sangre en los vasos. Entonces, por ahí si el paciente está de cúbito, la sangre se deposita en esos vasos, entonces puede llevarnos a una falsa patología. Entonces, es necesario hacerla de pie. Por esa razón vamos a hacer de pie las radiografías de tórax. Bueno, esto era lo que quería decir, que no dije en clase la otra vez. Listo, nos vemos en la clase que viene. Ya. No, mentira. Vamos a estar hasta que nos agarre Profe, Don Meet y nos corte. profe, ¿Sí? sí, le quería hacer una consulta en el caso de la radiografía de tórax. En caso de que sea un paciente traumatizado, ¿no se realiza o se hace de costado con el Potter Bookie? Una No, lateral en vez de hacer se hace la una de... lateral. Si es para ver niveles hidroaéreos, se hace lateral. Si es un paciente politraumatizado, se puede hacer el tórax con ayuda, pero se hacen de cúbito. Por lo general, cuando se pide un tórax a un paciente poli, es por la parte ósea, no es por la parte pulmonar. Una vez que se lo estabiliza y se mejora, no es que se mejore, se estabiliza y el paciente ya está en condiciones, bueno, ahí se pedirá ya ir al portátil a realizar una radiografía en el internado. Pero se hace lo que se puede con un poli. A medida que va llegando, se va haciendo. No lo podemos sentar porque seguro que viene en tabla. El chasis se puede poner debajo de la tabla tranquilamente, porque las tablas son
de plástico, no tienen nada de metal, entonces sirven. De hecho, se usan cuando vamos a hacer tomografía, se pasa directamente la tabla a la camilla del tomógrafo, no se lo saca al paciente para cruzarlo. Y si necesitamos ver niveles hidroaéreos en tórax de urgencia, hacemos un tórax lateral con rayo horizontal. Es Perfecto, decir, profe, muchas gracias. el paciente va a estar sobre camilla, lo acercamos al buqui de costado, el chasis el rayo va a ingresar horizontal, la incidencia es igual. Lo que sí nosotros vamos a observar sería, supongamos que este sea el tórax, lo vamos a observar así. Y ¿cómo se llama? El nivel estaría determinado por esta parte, veríamos radio lúcido, o sea, aire, y toda esta parte se vería líquido, es decir, blanco. Entonces se vería radio opaco. Entonces ahí determinamos que hay un hemotórax, un neumotórax, no lo podemos determinar nosotros, pero que hay niveles hidroaéreos. Esas son radiografías en urgencias. Bien, vamos a arrancar con el dolorcito de cabeza. Yo quiero saber, ¿alguien tiene alguna duda sobre tórax hasta ahora? Ya vimos los frentes, vimos las laterales, vimos las vértices de pulmón. Hice el refresh de la respiración porque después hay problemas y no conocen la respiración. Entonces voy a insistir mucho con eso. No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas, ¿estamos todo bien? Bien. Vamos con las oblicuas entonces. ¿Quién me dice para qué sirven las oblicuas? Si son tímidos, lo pueden escribir en el chat. Hagámoslo interactivo porque me voy a dormir. Para ver los pedículos de la columna, profe, ¿Cómo? las vértebras, para ver los pedículos vertebrales. En una columna lumbar sí me sirve la oblicua, pero en un tórax no me sirve. ¿Nadie? ¿Nadie se imagina para qué sirven las oblicuas? Para ver algo patológico, profe, ¿puede ser? Sí, son para ver patologías, pero es algo muy simple. El frente me va a dar a mí las imágenes en una visión anteroposterior, posterior-anterior. El lateral me va a servir para determinar si vi una lesión en un frente, si está anterior o posterior, ¿verdad? Entonces, las oblicuas nos sirven para separar esos planos, para separar el plano anterior del lateral. Entonces, buscar un plano medio, que no existe, pero le llamamos de esa forma. Estas proyecciones nos van a servir para separar
la silueta cardíaca, el callado y la aorta descendente. ¿Por qué esas dos? Porque eh, no quiero decir órganos, son estructuras radiodensas, son estructuras radiopacas, porque al tener una buena cantidad de sangre circulando por esas, en una imagen se observan de color blanco, vamos a decir. Entonces yo voy a separar el corazón, la aorta y la columna. De esa forma yo voy a observar y voy a tener imágenes, por ejemplo, eh, de la aorta, la ascendente, la descendente, del callado de la aorta, de la forma. Obviamente que estas técnicas se usaban antes, cuando no había acceso a la tomografía o no había acceso a una resonancia, a una angiografía, se usaban para conocer las adyacencias y las estructuras que había adyacentes a eh, a la silueta cardíaca. Con el advenimiento de la tomografía y la resonancia, para enfermedades más avanzadas, por así decirlo, se va directamente a estos estudios de alta complejidad. Lo que no indica que no las tengamos que saber y que no tengamos que saber cómo se hace. Pottinger tiene varias, y acá entra una discusión que a algunos profes no les gusta Pottinger, a otros les encanta. A mí no me resulta complicado lo que dice Pottinger, pero bueno, acá vamos a ir y vamos a tratar de aunar criterios entre los profes, entre yo sería, entre mí misma y entre ustedes. Cuando hablamos de oblicuas, tenemos que tener en cuenta qué técnicas vamos a utilizar. Y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, las proyecciones. A la hora de observar y de ver una imagen, de yo decir, esta es una oblicua, un tórax oblicuo, y ya nos empezamos a marear diciendo, es anterior, es posterior, es derecha, izquierda, apoya el hombro, lo separa, lo aleja, ¿qué es lo que quiero ver? No hay que ahogarse en un vaso de agua. Las posiciones son muy simples. Vamos a obviar todo el protocolo, voy a obviar, lo único que voy a decir que se utiliza el 35×43 longitudinal o transversal, dependiendo del paciente. Acá les dejé los factores técnicos para que ustedes los tengan. Si yo miro esta técnica, esta que está acá, este paciente está haciendo una posición oblicua posterior derecha. ¿Por qué digo yo que es oblicua posterior derecha? Porque estoy tomando la proyección del paciente. ¿Me entienden? ¿Por qué proyección? Porque es por donde va a ingresar el rayo. El rayo va a ingresar por la parte posterior. Derecha, porque está apoyando el brazo derecho. ¿Estamos? El lado derecho lo está apoyando sobre el buque. Por eso es proyección.
Ahora, si yo me voy a la posición, iba a ser una oblicua anterior. ¿Por qué anterior? Iba a ser anterior porque la posición y lo que está apoyando con el chasis es anterior. ¿Estamos hasta ahí? No quiero que nos confundamos, yo no quiero que ustedes hagan lío, se hagan lío a sí mismos, por así decirlo. Entonces, si voy a una posición, me voy a guiar por la posición, no por la proyección. Este paciente tiene que estar de pie a 45 grados, apoyando el lado derecho de su cuerpo, el brazo del lado en estudio a la cintura o al costado del cuerpo y el otro brazo sobre la cabeza o sosteniéndose del buki y demás. ¿Para qué hago estos movimientos? Para comodidad del paciente y para lograr que ninguno de los dos miembros proporcionen una suma de imágenes. Entonces es necesario. Paciente tiene que levantar el mentón. Siempre. En todas las técnicas de tórax, en la mayoría, el mentón del paciente tiene que estar extendido y elevado. ¿Para qué? Para evitar la suma de imágenes. Profe, en ese caso no está hacia abajo. Sí, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, dice Botran. Sí. ¿Dónde va a incidir el rayo? El rayo va a incidir en donde viene incidiendo todo el tórax, en la dorsal número 7. ¿A qué distancia? Bueno, ahí dice que es a 1,80. Entonces, rebobinemos. Si vamos a posición, es un oblicuo anterior. Ay, qué mala onda este mito. Es un oblicuo anterior. Y si vamos a proyección, va a ser un oblicuo posterior. ¿Tenemos claro eso? Bien, espero que sí. ¿Qué es lo más importante? Siempre Profe, fijarnos. entonces, perdón, en la técnica nosotros decimos entonces la posición del paciente. Ustedes van a decir lo que a ustedes les parezca. Cuando ustedes quieran describir una técnica, ustedes la pueden describir por proyección o por posición. Eso ya queda Bien, a bien. libre albedrío. A mí me gusta mucho cuando dicen yo voy a elegir posición. Bueno, esta técnica, la posición es esta. Esta técnica va a ser una oblicua posterior porque la proyección es postero anterior. Para mí es totalmente indistinto. Mientras ustedes lo tengan claro, yo me acomodo en tiempo y en espacio en lo que ustedes quieren hacer. Cuando en el coloquio les toque oblicuas, le va a tocar oblicua derecha u oblicua izquierda. Nunca les va a tocar oblicua posterior derecha u oblicua posterior izquierda. U oblicua anterior izquierda o derecha. ¿Me entienden? Va a tocar oblicua, derecha o izquierda. Ustedes eligen si la hacen anterior o la hacen posterior. ¿Por qué? ¿Cuál es mi misión? Mi misión es ayudarles a ustedes a que ustedes construyan esta parte de su profesión. Construyan las técnicas, la teoría la tenemos, no hay nada nuevo que inventar. Están los libros, los apuntes. Ahora,
hay que llevar esto a la práctica. Y mi función es que lo hagamos lo menos complicado posible. Yo no quiero que ustedes adivinen si es posterior, entonces tengo que cambiar, tengo que dar vuelta. No. Yo quiero que ustedes relacionen y que ustedes lo realicen la técnica pensando qué parte estoy apoyando y pensando si yo voy a elegir una posición o una proyección. Así de simple. Para mí es mucho más fácil de ese modo. No sé ustedes. Bien, profe, gracias. Bueno, bien. Y aquí tenemos la misma. Si vamos a proyección, voy a decir que son anteriores. Y si vamos a posición, voy a decir que son posteriores. ¿Por qué? Porque el paciente está apoyando su lado más cercano al plano de apoyo. ¿Mm? ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver lo más cercano a la radiografía, o sea, quiero ver el lado derecho, porque acá estoy apoyando el lado derecho. Se ve el puntero, ¿verdad? Sí. Y en este estoy apoyando, ¿qué lado? El izquierdo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Para mí, Las de tórax están en la 66. yo aquí, ¿en dónde? En la 66 la de tórax empieza. En la página 66. Sí, sí, el Botanger. Bien. Comienzan ahí porque Montranger está dividida en dos tórax. Está dividido Dice, en dice tórax. tema 2 y ahí, bueno, esa es la que yo leí nada más. Capaz que hay otra. Bien. Yo las tengo, por ejemplo, las oblicuas en la página 90. Capaz que no sea la misma, el mismo libro. No, no, la que yo tengo, la que yo estaba viendo es la anteroposterior, las comunes, claro, las oblicuas deben estar en la otra parte. Bien. Claro, debe ser que no están en las mismas páginas. Bueno, pero búsquenlas que las van a encontrar. Están después de las de lordosis, de las de vértice. Entonces, para mí ahí termina lo que es oblicua, no hay mucho que darle, la posición es como posición para todas las oblicuas. Si tienen alguna duda, consúltenlo con los profes en los prácticos. No se mareen, no se confundan. Todo esto, proyección anterior, lado de interés, más alejado. No le den mucho bolilla, porque acá lo que necesitan saber es qué parte tienen que apoyar, cómo es la posición, de pie, hasta dónde lo roto. En algunas voy a rotar 45 grados, en otras voy a rotar 60 grados. ¿Por qué es la rotación? Porque es la disposición del tórax. Despacito con la puerta, hija. ¿Me entienden? No escucho. Bien. Botranger, dicen los que no lo quieren a Don Botranger, a mi querido amigo Botranger, que por ahí confunde. Para mí y a mí no me confunde. Pero si a ustedes los confunde, hablemos. Ustedes me dicen, profe, en tal página no entiendo tal cosa. Listo, lo volvemos a ver, no hay problema. Luego de esto, vamos a ver, o sea, yo no se las voy a dar, pero ustedes van a ver esternón lateral y esternón oblicuo, porque el frente no existe.
Busquen esas dos técnicas. No me quiero demorar en parrilla costal, que nos quedan 3 minutos. Este es un cuadrito que yo hice, lo hice yo. No lo hizo Botrancher, lo hice yo. Ustedes le pueden sacar fotos si quieren. Me va a dar explicaciones simples. En parrilla costal, las lesiones siempre se van a dividir o se van a llamar en supradiafragmáticas e infradiafragmáticas. ¿Qué quiere decir eso? Si me vuelvo a la anatomía, por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Si se corta, yo me vuelvo a conectar. Los que quieran se conectan, los que no puedan, no hay problema. Sí, bueno, a las 5 tenemos que estar en el hospital, profe. Sí, tienen práctica, ustedes tranqui, no hay problema. Supra e infra, cópienlo al cuadrito, ténganlo, sáquenle una foto, una captura. Para mí es súper simple. Si la lesión es posterior, yo voy a hacer una proyección anteroposterior. ¿Por qué una proyección anteroposterior? Porque voy a apoyar la espalda, voy a apoyar la parte posterior, que es donde está la lesión. Y la radiografía puede ser supra e infra. ¿Por qué? Porque la lesión puede estar por encima del diafragma en estos arcos costales o puede estar por debajo. ¿Hasta ahí vamos? Si es Sí, anterior, profe. me pasa exactamente lo mismo. Si es anterior, el paciente va a estar en una proyección postero-anterior, en una posición antero-posterior. Va a estar apoyando la parte anterior, es lo que me interesa. Y por lo general, las lesiones son supradiafragmáticas, porque inferior no se ven. Ahora, la lesión es por debajo de las axilas, es en esa zona. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer un frente, no puedo hacer ni anteroposterior ni posterior, porque la lesión está al costado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oblicuas. Voy a salir como salía antes. Ya se corta la llamada. Voy a salir de esas. Voy a salir de los frentes, voy a salir del perfil, me voy a ir a la oblicua. Y puede ser supra o puede ser infra.